un predicador presbiteriano del siglo XIX con el nombre Thomas Chalmers. Él escrito: yo quisiera que todo predicador insistiera fuertemente en estas dos doctrinas, una justificación presente por la fe solamente y un juicio futuro según las obras. Todos los ministros fieles han hecho uso de las dos cosas para guardar igualmente contra el peligro del legalismo en una mano y antinomismo por otra mano. Así que tenemos que proclamar la realidad de la justificación presente por la gracia solamente, por la fe solamente en Cristo solamente, para poder prevenir que el pueblo de Dios se desvíe al error del legalismo cuando les de intentar ganar aceptación legal en la sala de corte de Dios basado en sus propias obras buenas. Y por otra mano, también tenemos que predicar la necesidad de las buenas obras a la luz del día de juicio que viene, para que evitemos que el pueblo de Dios se mete en el antinomianismo, creyendo que uno puede ser cristiano y vivir sin prestar atención a la ley de Dios y la obediencia evangélica. Así que quiero comenzar en esta hora poniendo en la mesa, preparando perspectivas preliminares para pastores. Ciertamente tenemos que ser claros en muchas doctrinas y asuntos prácticos, y a menudo encontramos cierta tensión en el ministerio que se debe a la naturaleza de los tiempos en que vivimos. Puedes conocer la tensión del ya y el todavía no, que describe este tiempo de la historia de redención, según hemos sido unidos o introducidos en la unión con el Cristo que vive, habiendo recibido muchas bendiciones de nuestra salvación, pero todavía no hemos recibido la gloria consumada que nos espera en Cristo. Así que hay algunas perspectivas preliminares que nos van a dar una mapa para donde vamos hoy. En primer lugar, tenemos que estar claros en cuanto a la necesidad y la naturaleza de la fe. La fe en la justificación es pasiva, que recibe. La fe en la santificación es activa. Tenemos que ser claros para distinguir entre la justificación y la santificación. La justificación es un cambio en nuestra condición legal. En la sala de corte de Dios tiene que ver con asuntos de ley, juicio, es algo forénsico. La santificación tiene que ver con el cambio que pasa en nosotros, que nos va transformando. Nosotros que hemos sido introducidos a la nueva vida por el Espíritu que nos ha unido con Cristo, nosotros estamos siendo transformados en el poder del Espíritu, y esto lo llamamos santificación. En la justificación somos legalmente cambiados. Nuestra estadía, nuestra posición en la sala de corte de Dios es cambiada. En la santificación en la vida somos cambiados. Nuestras personas son transformadas por la obra del Espíritu que es efectivo para conformarnos a Jesucristo. Ha sido mi observación que la discusión sobre estos asuntos a menudo junta la justificación y la santificación. A menudo leemos: si eres justificado, serás santificado. Y atención se da a la frase por la fe. Y hay verdad en eso. En verdad es verdad que si un cristiano es justificado, tenemos toda razón para esperar que también serán santificados. Pero según yo he escuchado la conversación, me encuentro pensando en la doctrina de la regeneración. A menudo se pasa por alto. Creo que necesitamos dar más atención
a la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina de la regeneración, en vez de juntar la justificación con la santificación. Creo que hay mayor claridad en el juntar la justificación con la adopción y la santificación con la regeneración. Ya ven que la adopción y la justificación, las dos cosas son bendiciones legales. Una en la corte criminal y la otra en la corte civil, en que recibimos las bendiciones del perdón y la justificación imputada en la justificación, el derecho legales a la herencia, la adopción, pero en la regeneración se nos da vida y es por esa vida que se nos ha dado por el Espíritu en unión con el Cristo resucitado, que ahora tenemos el poder para vivir la vida. Así que la santificación es el vivir nuestra regeneración. La regeneración y la santificación tienen que ver con las bendiciones de la vida y es por el Espíritu transformándonos que aprendemos a vivir y se nos da el poder para vivir, y es porque somos vivos que nuestra fe es fe viva que produce buenas obras, y claro, eso trae da a la vista el juicio final. Así que tenemos que estar claros en el asunto de la fe para distinguir entre la justificación como un cambio legal, la santificación como un cambio de vida debido a que fuimos regenerados. Y luego, en tercer lugar, tenemos como el enfoque de nuestro estudio hoy, tenemos que distinguir entre una justificación presente por la gracia solamente a través de la fe, solamente en Cristo, solamente, como también un juicio futuro que viene según las obras. Así que el cristiano es ahora, ya, para siempre, incambiablemente en Cristo justificado. Sin embargo, el cristiano viene a un juicio final en que la vida que ha sido vivida, las obras, los hechos, todos serán juzgados como evidencia respecto a su fe. ¿Fue su fe una fe viva en el Cristo vivo o fue una fe muerta en un ídolo muerto? Así que en este sentido hemos de animar y exhortar e instar a nuestro pueblo con la expectativa del juicio final. Porque para el cristiano unido a Cristo, la única cosa que traerá el juicio final es la expectativa de galardones. Qué motivación es saber que no trabajamos en vano cuando trabajamos en Cristo Jesús. Y porque estamos en Cristo, porque estamos vivos por el poder del Espíritu. Miramos al día del regreso de Cristo, en que será completamente mostrado que somos en verdad los hijos del Dios Altísimo y que somos introducidos en la plenitud de nuestra herencia en Cristo Jesús. Así que por un lado, tenemos que contar a nuestra gente, hablarles de la certeza de su justificación presente ya en Cristo Jesús. Tenemos que darles una ancla en la seguridad sólida de su legal justificación en Cristo en la corte de Dios. Así que por un lado tenemos que pastorear aquellas ovejas con conciencias tiernas que a menudo bregan con el asunto de su seguridad, y tenemos que exhortarnos por ayudarles a alinear el tribunal de la conciencia con el tribunal de Dios, de tal forma que ellos oigan en su conciencia la declaración de la resurrección de Cristo, de que son vindicados, justificados, son perdonados de su pecado. Leemos de Romanos capítulo 4, versículo 23. Ahora, no solo por su causa Abraham
fue escrito que se le acreditó, sino para nosotros también, a los cuales el crédito nos va a dar, como los que creen en Él, en aquel que levantó a Jesús, nuestro Señor de los muertos, Él que era entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Por lo tanto, habiendo ser justificado por la fe, tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, en el cual también hemos recibido, entrado por fe, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos unidos a Cristo, somos aquel que fue entregado por nuestra transgresión y resucitado por nuestra justificación, y somos justificados. Una persona que tenga una conciencia tierna, tenemos que dar la certeza de nuestra justificación ya. Y también tenemos que dirigir a cualquier persona que se incline a una autojustificación farisaica para apartarles de una justificación basada en lo que se ha hecho, que piensan que van a ser aceptados en el tribunal de Dios basado en sus ritos o sus buenas obras. Y claro, esta es una manera principal de distinguir entre los protestantes y los católicos romanos, como también el fenómeno de las nuevas perspectivas sobre Pablo. De hecho, es una confusión que a menudo caracteriza toda clase de error religioso, que enseña a la gente que por buenas obras puedes estar bien con Dios, por ritos religiosos tú puedes hacerte bien con Dios. Y tenemos que traer este asunto de justificación por la gracia solamente a través de la fe, solamente en Cristo, solamente, y podemos animar a los que tendrían la tendencia de depender de sí mismos o de ritos o de ciertas experiencias místicas y cualquier cosa que no sea Cristo, para animarles a confiar solo en Cristo. Así que hay la certeza de la justificación ya, y también hay la certeza del juicio final que no ha pasado todavía, pero que viene. Como pastores necesitamos motivar e instruir al pueblo de Dios a vidas de buenas obras, no que esas obras sean la base de su justificación, pero para que sean inclinados a lo que Pablo llama la obediencia de la fe, que con que comienza y termina el libro de Romanos. Lo mismo que en Tito 2:11 al versículo 15, pues la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación a todos los hombres, instruyéndonos a negar la impiedad y deseos mundanos y para vivir sensatamente, justamente, piadosamente en el siglo presente, esperando la esperanza, la llegada de Cristo Jesús, que se dio para redimirnos de todo hecho no según la ley, para purificar para sí un pueblo para su propia posesión, celoso de buenos hechos. Esas cosas habla y reprende con toda autoridad y que nadie falte de prestarte atención. Déjeme hacer una pregunta. En su experiencia con pastores, en el día en que vivimos presentemente, la gente se inclina más al legalismo o antinomianismo. Estoy de acuerdo. Yo encuentro la tendencia hoy en día es para antinomianismo. Llamo algo justificación justa. Un cristiano profesante que dice, creo en Jesús, como es revelado a mí en el Evangelio, confío en Cristo solamente para mi justificación. Estoy muy agradecido por Jeremías, Señor, nuestra justicia, mis buenas obras son como trapos de inmundicia, no soy salvo por obras, sino por la gracia. Bueno, es maravilloso. ¿Tú oyes una confesión como esta? Uno quiere regocijarse, uno quiere dar fruto en esta expresión, porque la salvación es más que simplemente la justificación. Sí, tenemos textos. Cree y serás salvado. En Hechos 16:31, Romanos 19. Pero la palabra salvado es mucho más amplio
que simplemente la doctrina de la justificación. Leemos en Romanos 8, versículo 29 y hasta el versículo 30. La gama de la gracia en nuestra salvación, los que conoció antes, predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que sea el primo entre muchos hermanos, y los que predestinó también los llamó, los que llamó también justificó, los que justificó también glorificó la salvación. No ha de ser destilado y recogido en simplemente la justificación es amplio el despliegue de la gracia del Padre a nosotros en su Hijo, aplicado por el Espíritu Santo. Tenemos que traer a la gente a apreciarlo y experimentar toda la gama de todo lo suyo en Cristo. Maravilloso privilegio que ellos tienen de pasar algunos años de esta vida viviendo una vida con significado eterno. El énfasis de hoy acerca de mi relación personal con Jesús puede ser un desafío para nosotros como pastores, porque nos esforzamos por llevar a los cristianos que profesan a una evaluación a las normas objetivas de la ley de Dios y las normas de discipulado, y les llamamos a ser buenos miembros de la iglesia y para hacer servicio sacrificial a Cristo. Y si hay un sentido de que soy justificado, no necesito más, entonces el apelar por discipulado y ser involucrarse en la iglesia, apatía no lo necesito, resentimiento puede ser la reacción. Tú me llamas a esta clase de discipulado, tú debes de ser uno de esos predicadores tiránicos con mano fuerte de que he huido. Yo creo que la necesidad de la hora es informar y animar al pueblo de Dios de que llegamos a un juicio final. Animar con juicio final no es el juicio final, no asusta. ¿No es eso cuando todos mis pensamientos y palabras y hechos van a ser expuestos? Recuerdo que hubo un tiempo en mi vida que yo pensaba, el juicio final va a ser una pantalla muy grande detrás de mí, y mi vida va a estar en despliegue delante de todos, todo lo que he hecho, todo expuesto. Yo no quiero eso. ¿Cómo animamos a alguien que profesa fe en Cristo con la venida de un juicio final? Bueno, porque si tú eres cristiano, tú no eres un terreno de rocas, tú eres un terreno que da fruto. Tú estás trabajando en tu salvación con temor y temblor, porque Dios está trabajando en ti para hacer su buena voluntad. Tu vida es un fenómeno sobrenatural, y la realidad de esto no será desplegado completamente hasta el día del juicio, cuando será completamente manifiesto de que en verdad tú estás unido con el vivo Cristo, que de hecho te ha salvado con una salvación que ha sido efectivo o eficaz en tu vida, porque has sido justificado no solo legalmente, también en la vida has sido transformado. Y es verdad del pueblo de Dios, que están unidos como las ramas, el cuerpo unido con la cabeza. Todo tiene que ver con la vida, hermanos. Tiene que ver con es simplemente ser justificado, es un pedacito de esta plenitud de vida que Dios nos ha dado en Cristo. En el tiempo que queda, quiero mirar nuestro paradigma. Habiendo puesto la mesa con esas perspectivas preliminares, quiero considerar el paradigma
considerando la fe de nuestro padre Abraham y ver la justificación de Abraham. Abraham es presentado a nosotros en el Nuevo Testamento como un modelo, paradigma, patrón para el creyente justificado. Se nos presenta por Pablo en Romanos 4 y por Santiago en Santiago capítulo 2. Los dos apóstoles hicieron referencia al mismo texto. En Génesis 15:6, los dos hablan de la fe de Abraham y los dos hablan de la justificación, pero emplean las palabras fe y justificación diferentemente y uno del otro. Los dos señalan hacia la vida de Abraham, pero en dos sucesos diferentes, en 2 puntos diferentes en la vida de Abraham. Y estos 2 puntos de referencia en la vida de Abraham nos sirven a nosotros como patrón para la vida cristiana, siendo justificado por la fe y luego teniendo esa fe comprobada y vindicada por buenas obras. Miremos Romanos capítulo 4, leyendo del versículo 1 al 5, que entonces diríamos que Abraham, nuestro antepasado según la carne, ha hallado, porque si él fue justificado por las obras, no tiene algo de que jactarse, pero no delante de Dios. Pues lo que las Escrituras dicen, Abraham creyó a Dios y le fue acreditado a él como justicia o rectitud. Ahora, al que obra, su paga no es acreditada como favor, sino lo que se debe. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica a los impíos, su fe es acreditada como justicia. Ahora, James Buchanan, en su libro de mucha ayuda, La doctrina de justificación, publicado por Estandartes de la Verdad, él llamaría esto la justificación de verdad de Abraham. Observen cuán a menudo Pablo hace referencia a Gálatas 6, aquí en el versículo 3, otra vez en el versículo 9, otra vez en el versículo 22. Y Pablo hace un contraste muy fuerte entre la fe de Abraham y las obras de Abraham. Ya pone delante de nuestra atención la imputación, que es el método de la justificación. La misma palabra en el versículo 8 respecto a David, en que sus pecados no son tomados en cuenta, no les son imputados. Es la misma palabra, acreditados. Es una palabra del tribunal, tiene que ver con su estatus legal en el tribunal de Dios, delante de Dios como su juez, tiene que ver con las cosas legales de la sala del tribunal. Nos reta porque suena como si la fe de Abraham constituyera la justicia que le es imputada. Observen el versículo 5, su fe le has acreditado como justicia o rectitud. Pero de hecho lo que Pablo nos dice es que es la justicia o rectitud que es imputada a la fe de Abraham sobre la ocasión de él creer. Se le imputa, se le acredita la justicia o rectitud. Versículo 6 es más claro. Allí se lee que Dios le da como crédito la justicia o rectitud, aparte de las obras. Y otra vez en el versículo 11, la justicia o la rectitud que le sea imputado. Y en el versículo 13 habla de la rectitud o justicia de fe. Cuando bajamos al versículo 23, el versículo 25 que leímos antes, hay una repetición de la palabra él o ello, no solo por su causa que ello fue acreditado, sino por nuestra causa que ello será acreditado, como los que creemos. Él fue entregado por nuestra transgresión. ¿Qué es el ello de que habla? ¿Y a quién se acredita? Bueno, esta
pregunta se puede contestar fácilmente porque son los que creen en el Señor Jesucristo, que fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación. Pero ¿qué es el ello? ¿Qué es lo que es acreditado? Y puede sonar como si la fe de Abraham llega a ser una obra que constituye la justicia o rectitud que tiene en el tribunal de Dios. ¿Y de qué justicia o rectitud necesitamos nosotros? Bueno, Pablo comienza hablando de la rectitud o justicia de Dios en Romanos 1:17. Yo entiendo que la justicia o rectitud de Dios en los escritos de Pablo en Romanos tiene referencia no solo al hombre Jesucristo, su vida sin pecado, obediente y muerte, pero también al método de la imputación, que la justicia o rectitud de Dios también tiene que ver con cómo es que Él justifica a los impíos en Romanos 3:21-26. Ahora la justicia o rectitud de Dios es la justicia o rectitud objetiva, que es la de Jesús, y también los hechos judiciales de Dios, al imputarnos la justicia o rectitud de Cristo, también es esa la rectitud o justicia de Dios. La pregunta de qué es, hay un desafío gramatical aquí. Espero que esto funcione en español, porque en inglés sonara como el ello tiene referencia a su fe. Abraham creyó a Dios y su fe, le fue acreditado como justicia o rectitud. Uno termina pensando, ¿por qué es justo? Sobre la base de su fe. Yo tengo un papel, si quiere, lo puedo hacer disponible por un erudito del Antiguo Testamento, Robert Cooper, que escribió algo que yo pude obtener 25 años atrás. Él antes era un profesor en Wheaton, en Trinity. El seminario, era uno de los fundadores de la Sociedad Evangélica Teológica. Murió en el 2015, 98 años, un evangélico prominente. En este estudio, él entra en lo gramático de hebreo. Yo estoy como no muy profundo en las cosas gramaticales del hebreo, pero el argumento que él hace es que el ello, esta construcción de las palabras hebreas en Génesis 15:6, señala hacia adelante, no atrás. Y él muestra otros lugares en el Antiguo Testamento en que esta misma construcción gramatical funciona de la misma manera. Él dice, por ejemplo, que es diferente en su construcción, diferente que lo que se lee en el Salmo 106, versículos 19 y 20. Salmo 106, versículos 30 a 31. Entonces Fineas separó e interpuso, y la plaga fue y le fue contado a él como justicia ello. En aquella declaración señaló atrás a lo que Fineas había hecho al matar a Zimri y Cosri. En Números 25 fue un acto de justicia o rectitud que le fue acreditado a él. El acto de justicia. Él no habla aquí acerca de la justicia imputada, sino que está hablando de una justicia que fue hecho, un acto de Fineas juzgado justo por Dios, pero no es esta la construcción hebrea de Génesis 15:6, sino es lo que hablamos al hablar de la justificación por la fe. La fe de Abraham no es su justicia, su rectitud. La justicia o rectitud de Abraham le fue imputado como un don. Le da sustancia en la
promesa de Dios a él. Él cree las promesas de Dios respecto a su Hijo y fue aquella fe en el Dios. En Romanos 4, versículo 17, el Dios que da vida a los muertos y llama a ser lo que no existe. Llama a existir lo que no existe es la justicia o rectitud del prometido, que es la justicia o rectitud imputada de Abraham, y al recibir aquellas promesas por la fe, Dios le dio a Abraham todo lo que es prometido en aquel hijo. Y aquella promesa fue hecha frente a la muerte. Y se lee en Romanos 4, 19, sin debilitarse en la fe, él contempló su propio cuerpo, que era como muerto, ya que tenía más o menos 100 años, y que el útero de Sara estaba muerto, pero respecto a la promesa de Dios no vaciló en incredulidad, sino se fortaleció en la fe, siendo asegurado de lo que Dios había prometido, él podía hacer. Por lo tanto, ello le fue acreditado como justicia. Ya ves que lo que él cree es la base de su justicia o rectitud. La fe es un verbo, la fe es una acción intransitiva, la acción definida por su objeto directo, el verbo tirar. Si te digo, yo tiro, me vas a decir, ¿qué tú tiras? Necesito saber qué estás tirando para entender el acto de tirar. Si estoy tirando una pluma, si estoy tirando un béisbol, si estoy tirando otra bola más grande, si yo tiro mi espalda y se afecta la palabra, la acción de la palabra es definida por su objeto. Así que la fe no está sola, siempre tiene un objeto. ¿Qué es lo que creyó Abraham? Es la pregunta. Él creyó en el Hijo prometido. Y sabemos que aquella promesa finalmente es Cristo Jesús. A lo largo es Cristo Jesús, y todo lo prometido en aquel Hijo es acreditado a Abraham. Las plenas bendiciones de la vida y muerte obediente de ese Hijo y el triunfo de su resurrección fue dado a la fe, recibiendo promesas en Romanos 4. Bueno, vamos a mirar Santiago 2, porque otra vez tenemos el apóstol Santiago, una vez más, que hace referencia a Génesis 15:6, señalándonos hacia la fe de Abraham. Y así que leemos en Santiago 2, versículo 17. Aún así, la fe, si no tiene obras, está muerta estando solas. Pero alguien bien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? Los demonios también y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a reconocer, necio, que la fe sin obras es inútil? No fue justificado Abraham, nuestro padre, por las obras cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Ya ves que la fe trabajaba con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y la escritura fue cumplida, que decía, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y él fue llamado el amigo de Dios. Ya ves que un hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Ya ves que lo que hace Santiago es enfoca ¿qué? Él enfoca la fe de Abraham. Él enfoca la naturaleza de la fe que salva. Él está mirando la fe cómo funciona en la vida de Abraham, en la santificación de Abraham. Es una fe activa que produce buenas obras, tal que Santiago dice, ¿quieres ver la fe? Te la voy a mostrar. Ya ves ese viejo que sube la monte con su hijo, un cuchillo en una mano y su antorcha en otra mano. Ya ves en ese
la fe es activo, ya lo puedes ver. Los 4 amigos que bajaron el paralítico delante de Jesús, él dijo, yo veo su fe. Así que esto es lo que James está diciendo. Él da validez, es una palabra importante, sinónima con la justificación, da validez, valida la fe que obra. Él valida una profesión de fe que es una mero asentimiento intelectual a las doctrinas. Los demonios tienen esa clase de muerta. Esa clase es muerta o inútil en otra traducción, pero el punto es, ya ves que Santiago enfoca la fe de Abraham, no su estado legal de la justicia imputada, y nos pide mirar y ver a fe obrando en el versículo 22. Y ya ves que la fe fue perfeccionada y madurada. ¿Por qué? Para que la escritura podría ser cumplida. ¿Cuál escritura? Bueno, Génesis 15:6. Eso es lo que Pablo cita en Romanos 4, señalando a otro tiempo en la vida de Abraham, cuando Dios le prometió un hijo y él creó, y la justicia o rectitud le fue acreditado en la ocasión de su creer las promesas. Así que Santiago nos presenta a este hombre ya justificado, y le dice, mírale en otro tiempo en su vida, Génesis 22, ofreciendo a Isaac. No fue justificado por obras cuando ofreció a Isaac en el altar. ¿En qué estamos mirando? No estamos mirando a Abraham en el tribunal de Dios, sino que estamos mirando a Abraham viviendo delante de Dios. ¿Y qué vemos? Vemos el amigo de Dios. Es el lenguaje de amor. Por ahí entra el amor, para que nosotros en el lenguaje de Gálatas 5:6 vemos la fe obrando a través de amor. Un momentico. Tú me dices que Abraham fue justificado por las obras en el versículo 21, y luego nuestros amigos católicos romanos dicen, sí, ahora lee el versículo 24. Ya ves que el hombre es justificado por obras, no por la fe, solamente vosotros protestantes. Sí, pero ¿qué vemos? Ya ves, estamos mirando el hombre ya justificado por la fe, que se dice que es justificado en un punto diferente de su vida, y que está siendo justificado, validado o vindicado es el carácter viviente de su fe, de tal forma que si él se ha probado, es evidente que su fe se ha madurado. Su fe ya está activa, ya su fe produce buenas obras. Ya vimos la expresión inicial de aquella fe, recibiendo recibiendo las bendiciones en el Hijo prometido de manera pasiva, y ahora él está en un estado de fe madurada, y ahora da validez, justifica en ese sentido, le da validez. Y Pablo y Santiago emplean el mismo texto para su argumento. Uno, dando referencia, aquí se ve la fe, los dos señalan el mismo versículo. Así que en Romanos capítulo 4, la justificación, la palabra justificación, tiene respecto al estado legal de Abraham, la justicia imputada a Abraham,
de tal forma que él se queda legalmente inocente, perdonado de pecado, de la misma manera en que David se le dio justicia no suya imputada a él, la misma justicia o la actitud de Dios que es validado, justificado, vindicado en la muerte y resurrección de Jesucristo. En 1 Timoteo 3:16 fue vindicado en el Espíritu. Es una referencia a su resurrección. Su resurrección no fue simplemente un fenómeno del poder de Dios sorprendente, sino que fue un acto judicial en que fue vindicado, en que todos los sistemas de cortes de Sanedrín y Herodes y Pilato y la justicia de todo ese juicio de Cristo fue validado, fue vindicado. Nuestra justificación se encuentra en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y esto se nos da en el Evangelio como una promesa que simplemente creemos, pasivamente lo recibimos. La fe es el instrumento que lo recibe, no como un acto que en sí constituye nuestra justicia o rectitud. Nuestra rectitud o justicia es Cristo y Él le recibimos por la fe. Santiago emplea la misma palabra justificación en Santiago 3, capítulo 2. Pero ahora lo que está siendo justificado, dado validez, es la fe de Abraham, y lo ves porque ya se ha madurado. Así que se mira lo que el hombre hace. Santiago dice aquí, no dice, te voy a mostrar la fe de Abraham y luego pedirle a Abraham. Puedes citar la Confesión de Fe de Londres no, él no dice eso, no. Él dice, ¿qué haces? Tú ves lo que hace Abraham, sus hechos, y la única explicación de que por qué él sube esa montaña con su hijo es su fe. Y ahora, claro, eso es lo que Pablo recomienda en la iglesia en Tesalónica. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Constantemente teniendo en mente en sus oraciones su obra de fe y trabajo de amor y firmeza de esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de Dios, nuestro Padre. Así que aquí la fe no está sola, así como dijo Santiago, se encuentra con amor, se encuentra con esperanza. Estas tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Esto es la fe que obra a través del amor. Esta es la fe que caracteriza la vida del creyente que está viviendo, que vive por la fe. Así que Abraham sirve como paradigma para nosotros, como patrón por el cual podemos entender nuestra misma vida cristiana, experiencia. Así que entendemos que cuando el Espíritu Santo regenera un pecador muerto, sus ojos se abren y él ve a Jesús como el Salvador de pecadores revelado en las páginas de la Escritura. Sus oídos se abren y él oye las promesas del Evangelio que son sí y amén en Cristo. Y la conciencia del pastor que le está llamando. Y él nace en la unión con Cristo. Y aquella unión llega a expresarse en su fe y en su arrepentimiento. Y por lo tanto, él es recibido como inocente en el tribunal de Dios, porque es unido con Jesucristo. Y en verdad, el Señor es mi justicia. Mi justicia se encuentra en el tribunal del cielo. Mi justicia o rectitud es Cristo. Él es mi justicia, rectitud. Y sobre la recepción pasiva de las promesas del Evangelio, aquel pecador vivo y creyente, legalmente, completamente, finalmente justificado completamente, ya, por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los pecados de su pasado, sus bregas presentes con los pecados,
sus pecados futuros, todos perdonados en la sangre de Jesucristo. Ya no están bajo la sentencia de muerte en Adán, se le ha dado la justificación de la vida, la justicia o rectitud a la vida eterna, Romanos 5, y sin embargo aquella fe será aprobada a través del transcurso de la vida cristiana, porque en su justificación Él también es adoptado y el Padre disciplina a todo hijo que recibe. Y Él instruye, y entrena, y corrige, y disciplina, y prueba, y nos da oportunidades para comprobar que verdaderamente, en verdad, confiamos en las promesas del Evangelio. Y en esas pruebas se madura nuestra fe, y se nos dan oportunidades para comprobar la validez de nuestra fe, y nuestra esperanza, y nuestro amor. Y claro, la prueba final será en el día del juicio final. Semejante al patrón que vemos en Abraham, en Génesis 22, cuando su fe fue probada en el punto de su obediencia al ofrecer a Isaac. En aquel día nuestra fe será probada con fuego y purificará nuestras buenas obras, por un lado, y va a destruir lo que es madera. Y así que nos vemos en Génesis 15, y nos vemos Dios dándonos promesas evangélicas de Cristo, y creemos en Cristo, y estamos en aquel punto justificados en el tribunal de Dios por la gracia, solamente a través de la fe, solamente en Cristo, solamente, pero también nos vemos en Génesis 22, como Abraham y su fe están siendo probados. Y entendemos que nosotros también estamos siendo probados y que hay en verdad una prueba final que nos espera en el día del juicio final, y que es el llamado del discipulado cristiano, el vivir una vida de fe de tal forma que en aquel día tu fe será validada. Se le dará validez, será vindicada, y en ese sentido será justificado por las obras. Así que una doctrina de justificación en dos aspectos, el ya y el todavía no. Ya eres justificado plenamente en Cristo Jesús en el tribunal de Dios. Fuérense completamente nada, 10 millones de años de ahora no vas a ser más justificado que ya. Sin embargo, hay una dimensión futura a estos procedimientos legales. Al hablar de James Buchanan, él habla de justificación actual y en el presente, justificación declarativa en el futuro. Yo sugerí el juntar justificación definitiva y justificación demostrada, o justificación actual y justificación demostrada, atestiguada. Espero que veamos la sabiduría de la exhortación de Chalmers a nosotros como predicadores. Yo quisiera que todo predicador insistiera en estas dos doctrinas, la justificación presente por la gracia por fe solamente, y una justificación futura a través de las obras. Todos los predicadores han hecho uso de las dos cosas. Oremos.